A Teófilo Castillo lo tenemos que recordar con un compromiso enorme por el Perú, ¿no? Y su arte. Él supo amar al Perú y lo supo perenizar a través de la revalorización del arte, ¿no? También lo podemos recordar como un hombre con un gran temperamento, porque era un hombre de carácter, pero sobre todo honesto, honesto con lo que decía y consecuente con todas las propuestas que hacía a través de la crítica artística, ¿no? Antes podríamos decir que la crítica artística desarrollada era descriptiva, se hablaba mucho de las obras, eran publicadas en el comercio. Sin duda también en el periodo hay otros críticos como Emilio Gutiérrez de Quintanilla, pero Teófilo Castillo, en realidad, el aporte dentro de la crítica artística son varios puntos a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de fomentar el coleccionismo vinculado al arte virreinal a través de sus interiores limeños, el sentido nacionalista de la crítica artística, en donde el artista tenía que tener una pertenencia a un arte vinculado al tema peruano, el fomento del paisajismo, que tiene que ver con un paisajismo local, primero pensado en Lima y después pensado en la sierra, especialmente las zonas de Huaraz, las zonas también del sur andino, como son Arequipa, Cusco, ¿no? Que son los lugares donde él fomenta, digamos, que los artistas vayan y pinten al natural, ¿no? Entonces, es sin duda uno de los fundadores de la crítica artística en el Perú, ¿no? Por sus comentarios que sin duda construyeron lo que después vendría, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que Sabogal y sus discípulos harían en los años 20, ¿no? La exposición Brandes, por ejemplo, donde José Sabogal expuso en 1919, contó con el apoyo de Teófilo Castillo, ¿no? Donde decía que Sabogal había empequeñecido en el color a Ricardo Flores y aunque no era un gran dibujante, el color lo superaba y era un gran artista, ¿no? Entonces, sin duda esta prédica de un arte nacional, Teófilo Castillo la supo canalizar a través de la crítica artística. Además, lo que hizo Castillo fue oponerse al diletantismo, pidiendo a un artista la profesionalización tanto en su trabajo técnico como la seriedad de los motivos que representaba, ¿no? Entonces ejerció una crítica artística en varios sentidos, ¿no? Lo nacional, la promoción del coleccionismo y la posibilidad de construir institucionalización, ¿no? Como la Escuela de Bellas Artes. Pero por otro lado tenemos un Castillo que es fotógrafo. Desde Buenos Aires ya abrió la fotografía Freitas y Castillo. Él está haciendo fotografías en ese momento iluminadas a colores. Incluso viene a Lima en 1897 para promocionar su taller fotográfico. Después está relacionado con la técnica de la fotografía bicromatada, que permitía intervenir el negativo y darle ciertas características pictorialistas. Él, cuando viene en 1906, trabaja en la fotografía Couret junto con Dubriel, y muchas veces los fondos en los cuales Dubriel hacía las fotografías, Dubriel era el que se había encargado de la fotografía Couret en ese periodo, están relacionados con Teófilo Castillo, los fondos de 1906, ¿no? Donde vemos las arquerías moriscas, vemos estos elementos de atmósfera que tanto gustaban al maestro, ¿no? Y esta relación que él tiene entre la fotografía y la pintura, ¿no? En donde la fotografía es un recurso de la composición para ser pintor, pero al mismo tiempo él interviene en la fotografía y por ejemplo, está construyendo atmósfera de fotografías que tienen un carácter pictorialista, pero es las tomas de planos de composición de la fotografía las lleva a la pintura. Entonces hay un diálogo muy interesante entre Castillo fotógrafo y Castillo pintor, ¿no? Entonces, por un lado, la fotografía la interviene con caracteres pictorialistas y cuando utiliza las formas de cortes de plano o primeros planos, está utilizando la fotografía como un recurso importante. Considerando de que el Perú antiguo nos ha legado una tradición en arte sumamente interesante
y Castillo es el primero que empieza a revalorarlo a través de los escritos de la crítica artística. Eso implica la búsqueda de un arte basado en el Perú antiguo, basado en el paisaje también, el paisaje local, el paisaje de la sierra, y por otro lado la búsqueda de la revalorización del patrimonio virreinal, ¿no? Que también era un aspecto que Castillo lo tiene, ¿no? O sea, digamos que podríamos decir que su obra nos deja un profundo cariño por el Perú, ¿no? Un profundo cariño por el Perú que se manifiesta a través de la historia, viendo el Perú antiguo o viendo el arte virreinal, y cuando nos habla de la contemporaneidad nos está hablando del paisaje, ¿no? Y su revalorización. El papel que tuvo Teófilo Castillo en la creación de la Escuela de Bellas Artes fue fundamental. O sea, digamos que sin él no hubiese habido, no hubiésemos pensado en la Escuela de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque él asume la crítica artística como una búsqueda de profesionalizar al artista. Entonces, en muchas de sus críticas está la idea de que tendríamos que formar un arte nacional, un arte local, ¿no? Pero para eso necesitamos enseñanza, ¿no? Tratar de establecer, digamos, los mecanismos para que los artistas puedan prepararse y puedan desarrollar su producción artística, ¿no? Entonces, lamentablemente, el Perú no contaba con una escuela de bellas artes. Y él, justo cuando está viajando por el sur andino, él está camino a Buenos Aires. Y digamos que en Buenos Aires recolecta 300 dibujos de los alumnos de últimos años con el objetivo de la construcción de una escuela de bellas artes en Lima. A pesar de haber hecho todo para la construcción de la escuela de bellas artes, el gobierno de Pardo no lo considera a él ni como director ni como integrante de la plana docente. Entonces se produce un proceso de estudiantes que quisieran que haya un concurso, ¿no? Un concurso público para el ingreso de profesores, y Castillo decide postular, ¿no? Decide postular al concurso, pero sin embargo se mantiene, digamos, la decisión de poner simplemente por designación y no por concurso a los profesores en Bellas Artes, ¿no? Entonces, eso incluso motiva, ¿no? De Castillo su aislamiento de Lima, ¿no? Porque decide irse de Perú y fallece en Tucumán, Argentina, ¿no? En 1922. En Tucumán, Argentina, él llega a ser profesor en la Escuela de Bellas Artes de Tucumán, ¿no? Es curioso porque a veces uno dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero él logra ser profesor allá. Varias de las revistas como Actualidades en 1906 están bajo la dirección artística de Teófilo Castillo. Los suplementos artísticos de Variedades también están realizados por Teófilo Castillo, y las portadas de Ilustración Peruana 1910 al 12 también realizadas por Castillo. Entonces es un artista bastante completo en ese sentido, ¿no? Es fotógrafo, fomenta la crítica artística y además de eso es ilustrador en las revistas, ¿no? Creo que cuando nosotros estamos analizando aspectos formales en la obra de Castillo, en su producción creativa, es un artista donde privilegia el color. Es un maestro en la cuestión de la atmósfera, en la creación de la atmósfera, además de pintar al natural y de exigirse, por ejemplo, estar en la laguna de Yanganuco, pernoctar en la noche para poder captar la luz del inicio del día y poder captar el reflejo de esa luz, ¿no? Entonces es un hombre que tiene todas las características de un artista vinculado al mundo impresionista, ¿no? Y que lo lleva consecuentemente a través de la práctica que ejerce en la Quinta Jeren como docente,
y además de su propia producción artística cuando está viajando a Huaraz, ¿no?